Don Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Don Bosco celebra la misa con profundo Buenos días, amor. estudiantes del noveno año. Hoy nos volvemos a encontrar con otra clase más de estudios sociales. Y cabe recalcar también que es una conexión de la clase anterior. Y esto conlleva también a prepararnos y conocer más de lo que ha sucedido en esta gran historia. Por lo tanto, antes de dar inicio a nuestra clase, vamos a agradecerle a Dios por este maravilloso día que también nos regala y nos va bendiciendo a todo lo que pertenecemos a esta familia, a esta gran familia de la institución salesiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también a nuestra Madre Virgen María, que nos acompañe en todo momento y sobre todo que interceda como abogada nuestra todas nuestras súplicas. Pues bien, después de esta oración pasamos a lo que ya concreta a nuestra clase de hoy. El tema de hoy es la Gran Colombia, pero dentro de estos personajes que vamos a desarrollar hay de pronto quienes hicieron posible de este sueño de unir a varias naciones. Y obviamente fue un gran éxito al desarrollar todo este gran proyecto que le llaman Proyecto Boliviano. No es un proyecto realmente que suena como el país de Bolivia, no, sino por el nombre de Simón Bolívar, rescatando esa ideología, ese pensamiento de querer tener una patria grande, de tener una gran Colombia sólida. Y esto conlleva la preparación y el conocer quiénes en sí formaron esta Gran Colombia y por qué la Gran Colombia es la unión de todo ese pueblo conglomerado, aparte de haber sido liberados. Y eso es lo que quería Simón Bolívar, que se unan. Pero a pesar que un país por su propia independencia logró de los españoles estar libres, sí, su propia independencia, porque ellos mismos al ver se adhieren hacia la Gran Colombia como invitados. Pero es uno de los países que realmente después se deslinda y abandona esta Gran Colombia. ¿Y cuáles fueron esas circunstancias en las cuales lleva y de la cual apartarse todo? Entonces, para ir marcando nuestro cuadro aquí, la Gran Colombia es la unión de varios países libres. La unión, marcamos nuestros apuntes todos por favor, es la unión de de esa gran nación que complementan esos países. Vamos a ver cuáles son esos países. La Nueva Granada, que actualmente tiene otro nombre, la Nueva Granada. Y ese nombre es Colombia, conocida actualmente así. En ese tiempo se llamaba Nueva Granada. Y la segunda, que es Panamá. Y esto es lo que yo les decía, que Panamá se adhiere después de su liberación, después de su independencia. Y esto es lo que lleva también a reconocer la historia de cada uno de estos países. A continuación tenemos otro de los países que pertenece perteneció a la Gran Colombia, que fue Venezuela. Venezuela. Aquí hay un nombre muy particular. ¿Por qué ese nombre Venezuela? Obviamente porque viene desde Italia, Venecia. En cambio, Venezuela, un pedazo. Recuerda que Venecia está en el mar, su propia ciudad. Y entonces el turismo hacia ese pueblo es muy gratificante y renovador. Pero en cambio acá en Venezuela también hay un parecido así, pero más bien como un despectivo que se le hace. Por eso Venezuela, que tiene mucha relación con Venecia. Entonces, para seguir finalizando aquí este punto de esta Gran Colombia, ¿quiénes pertenecían a esta Gran Colombia y quiénes estaban unidos? Nueva Granada, Panamá, Venezuela y Ecuador. Ecuador también pertenecía a esta Gran Colombia.
sobre todo el pensamiento que tenía Simón Bolívar de crear esta gran nación. Y esto es lo que lleva a prepararnos cada uno de nosotros a ver su propia historia. ¿Cuántos años duró esta gran Colombia? 12 años. 12 años duró esta gran Colombia. 12 años. ¿Desde qué año fue? Podemos marcarlo con otro color. Desde 1819 a 1931. Cabe recalcar que en la historia, en esta fecha, donde se organiza ese pensamiento de Simón Bolívar y quienes los acompañan en sus ideales de ser una gran nación. Pero ya en 1931 acaba ya este pensamiento, acaba esta ideología, este gran pensamiento que tenía Simón Bolívar, porque al morir Simón Bolívar se acaba todo. Vamos a ver las características con relación a esta fecha, el por qué se disuelve y el por qué desaparece la Gran Colombia. Muchos historiadores y muchos científicos también nos dicen, y sobre todo su aspecto, cada uno cómo lo van a analizar, que el aspecto de la Gran Colombia no fue estructurado como debería haber sido. Porque si hasta la fecha se hubiera mantenido esa Gran Colombia, fuéramos nosotros una gran nación. Y el miedo para los imperios, obviamente, estaría ahí pendiente qué es lo que hace la Gran Colombia. Y es lo que estamos viendo nosotros ahora acá, qué es lo que hacen los imperios allá en Europa, África y Asia. Entonces nosotros acá, fuera, por eso la pregunta, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos parte de esa Gran Colombia en esta actualidad? Buena la pregunta. Entonces sí, ¿por qué se deslindaron mucho si ya llevaban 12 años? 12 años de creación. Entonces, en este punto nos pasamos acá a las características. ¿Cuáles son esas características en sí que marcaron esta historia de la Gran Colombia? Que existió obviamente en 1819 a 1931. Y la mayoría debe recapitular aquí. Existió la Gran Colombia. Pero muchos no le dan esa validez que tenía ese pensamiento de Simón Bolívar. Y era quienes fueron los que apoyaron este pensamiento. Fue cuando tuvo ya la originalidad, dio origen, fue en el Congreso de Angostura. Fue en el Congreso de Angostura quien da esa aprobación. En ese Congreso de Angostura. Pero ¿qué pasa en ese Congreso? Que le da esa carta de expandir los territorios de América del Sur. ¿Y cuáles fueron esos territorios? Nueva Granada, que es Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador. Pero al final solo se quedó Nueva Granada, Panamá no se quedó, Venezuela y Ecuador. Entonces, a pesar que vuestros países también querían integrar la Gran Colombia, pero obviamente por varios factores, algunos quienes integraban esta junta o este gobierno. Y recuerda que Simón Bolívar llegó a ser presidente de la Gran Colombia en esos tiempos. Entonces, y eso es lo que conlleva ver por qué otros países no pudieron ingresar a formar esta Gran Colombia. Otro de los puntos que se dijo hace poco, que la Gran Colombia sería una potencia. Sería una potencia. Y es lo que decíamos, que de pronto para los imperios europeos, asiáticos, que en América del Sur existe esa potencia, que era la Gran Colombia. Entonces,
Eso quería como pensamiento, como ideal y como proyecto Simón Bolívar. Y otro de los puntos para ir recalcando fue la manera como fue liderada. Y quien la lideró fue Simón Bolívar. Y esto es lo que yo les decía, que Simón Bolívar fue el presidente de esta gran Colombia. Y esto es lo que nos lleva a conocer este liderazgo, la manera de cómo sobrellevar este pensamiento y dar ese gran proyecto de crecer, sobre todo en la gran Colombia. Otro de los puntos que nos lleva a nosotros también a ver es la manera como con el tiempo se iban a formar como una gran nación y cómo iban a ser consolidados. Pero como objetivo nos dice algo muy importante, que quizás para Simón Bolívar y una mujer que va a aparecer acá de pronto, va a aparecer el nombre de una mujer y usted que la conoce muy bien, da ese ánimo y ese acompañamiento, y sobre todo como una patriota ecuatoriana, de darle ese ánimo a los demás para que siga ese ideal y se crea esa gran nación. Entonces, como objetivo era de unificar. ¿Y qué quería unificar? A los pueblos libres. A los pueblos libres. A esos pueblos libres. Para en sí concebir un solo Estado. Y eso es lo que quería. Ser un Estado. Y es lo que quería Simón Bolívar. Pero muchos no, quizás en el tiempo ya, cuando ya lo vieron en el año 1931, donde muere, y ya no tenía esa fuerza de voluntad, donde la enfermedad ya lo agobió bastante. Y muchos le dieron la espalda. Y eso es lo que lleva a que Simón Bolívar, obviamente al morir, desaparece totalmente lo que es ya la Gran Colombia. Y eso es lo que yo le decía, que la parte aquí de algunos investigadores, unos parte más así científicos, nos daba a conocer que fue realmente la Gran Colombia como un ave que surca, pero envejeció y murió y no se desarrolló. Entonces, 12 años duró esta Gran Colombia. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros aquí hace poco, ¿qué pasaría si esta Gran Colombia estuviera en la actualidad? ¿Qué pasaría? Entonces, para ir finalizando, yo le dije que una mujer acá y acá un caballero. Ya hemos hablado de este caballero, que es Simón Bolívar. Voy a utilizar otro color acá. Simón Bolívar. Ya muchos lo deben conocer. Y la protagonista de este lado, ¿quién cree que es? Comienza con M. A ver, y muchos lo relacionaban a Simón Bolívar con esta señorita. ¿Quién es? A ver. ¿No? Quizás puede ser. Esa mujer es Manuela Sáenz. Entonces vamos a marcar aquí Manuela Sáenz. Marquen sus apuntes, por favor, en sus cuadernos. Sáenz. Ahí está. Pero ¿y qué hace esta mujer en este tiempo de la Gran Colombia? Obviamente muchos la vincularon, lo vincularon ¿con quién? Con este personaje. Pero en realidad, revisando los apuntes, casi fueron como una amistad muy buena. Muchos se dicen, algunos historiadores nos dicen que
fueron enamorados, fueron novios, y obviamente como novios se veían a escondidas, porque Manuela Sáenz ya estaba casada en su tiempo, ya se encontraba casada, entonces no iba a ser fiel a su esposo, en esa instancia se iba a traicionar para estar con Simón Bolívar. Entonces, más bien fue una relación entre amigos, darle ánimo para que pueda seguir con sus pensamientos en tener una gran nación. Entonces, vamos a ver un poquito de alguna característica de esta mujer. Manuela Sáenz, reconozcamos que sobre todo démosle ese título de ser líder de los pueblos, de tener ese liderazgo, de ese conocimiento y de tener esa fortaleza revolucionaria. No va a decir, pero profesor, revolución, ¿sí? Revolucionaria. Esto no tiene nada que ver con el presidente anterior, ¿no? Líder revolucionaria, quería el cambio, quería lo mejor, y eso es lo que hacía esta mujer. Y sobre todo fue una patriota ecuatoriana, que defendió todos sus derechos. Ecuatoriana. Y obviamente como ecuatoriana quería lo mejor para su país y que su país pertenezca a esta gran Colombia que tenía ya como presidente a Simón Bolívar. Y otro de los, para destacar de Manuela Sáenz, que fue una defensora. Pero usted me dice, ¿defender a quién? Si era fuerte ella. Una defensora de las mujeres. De las mujeres. Recuerde que en ese tiempo las mujeres casi no tenían esa oportunidad de la cual hoy tiene en este tiempo. Obviamente las mujeres no tenían esa parte sí, de liderar, pero obviamente sí que tenía un estatus social en aquella época, quizás, pero no darse lo suficiente para participar en la política, en otros aspectos que requerían ese tiempo de organización en dicho estado. Entonces, pues bien, entonces, en cambio, en Simón Bolívar es el que realmente tiene la idea integradora. Tiene una idea integradora. Una idea integradora. Y eso conlleva a buscar uno de los puntos más claros de que cuál fue ese pensamiento que quería establecer y cuál fue ese sueño que quería desarrollar Simón Bolívar y cuántos personajes tuvo ahí en ese tiempo, sus amigos más cercanos, Perú, Argentina, Bolivia, donde él se trasladó, y eso conlleva también a buscar varios aspectos. ¿Quién estuvo desde el comienzo hasta el final en todo este proyecto bolivariano por su nombre, Bolívar? Entonces, lo que quería en sí formar una alianza bolivariana con estos países. Una alianza bolivariana. Una alianza bolivariana. Entonces, eso es lo que lleva ya a ver más la historia en cada momento para ir desarrollando. Pues bien, voy a anexar un link pequeño de un video para que tenga más soporte de lo que estamos viendo en esta parte con gráficos y más o menos así, para que puedan canalizar esa idea clara de cómo se vivió y el por qué la Gran Colombia nace y muere después de 12 años. Entonces vamos a ver esa historia. Entonces, cualquier inquietud, duda que tenga, me escriben por interno. Cabe recalcar que ya estamos próximos ya para poder revisar ya las actividades, tanto en el cuaderno y las actividades del libro y del folleto también. Cabe
la responsabilidad de ir desarrollando paso a paso. Pues bien, sin más que decirles, muchas gracias y bendiciones a todos.